Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y este es el episodio 82 de Podcast Agricultura. El día de hoy es lunes 22 de junio del 2020. Estamos comenzando una nueva semana laboral. De antemano pido una disculpa porque el día viernes tenía la intención de publicar, como todos los días laborales. Sin embargo, por diversas cuestiones me fue haciendo tarde a lo largo del día y bueno, llegó la noche, ya decidí mejor no grabar que grabar a las carreras. El episodio del día de hoy es sobre la marchitez del chile, cuyo nombre científico es Phytophthora capsicileo. Esta especie fue descrita por Leonian en 1922 en Nuevo México, Estados Unidos, quien descubrió a esta enfermedad atacando primero al pimiento. En Argentina se encontró allá por 1942 en berenjena, calabaza y pepino. Para nuestro país, la primera detección la hizo Galindo en 1956 en Chile y posteriormente en calabaza. La marchitez del chile ha ocasionado diversos daños, inclusive de hasta 80% en zonas productoras de chile, como son el Bajío guanajuatense, algunas zonas de Aguascalientes y San Luis Potosí. La marchitez del chile es una enfermedad muy característica de este cultivo, sin embargo también afecta a otras cucurbitáceas como calabaza, pepino, sandía, melón. También se ha encontrado en tomate y en berenjena. Se tienen reportes de que en zonas de Nayarit y Jalisco ha causado daños de hasta el 50%, y en general en México se calcula que aproximadamente 40% de las plantas de chile y de los cultivos mencionados mueren por esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Bueno, pues se comienza con una marchitez muy leve de la planta y después de 3 o 4 días se marchita completamente. Se observa en el cuello un necrosamiento muy marcado y al efectuarse un corte para inspeccionar la zona, se nota una coloración café oscuro. Las plantas enfermas muestran una banda parda oscura que ciñe el cuello de la raíz y debido a lo cual pues las plantas se marchitan y mueren. En las hojas y en las ramas también se presentan lesiones en forma de tizón, lo que conocemos como un tizón. Los frutos afectados permanecen adheridos a la planta, aun cuando en estos se llegan a formar manchas acuosas que se cubren por el micelio de hongos. La semilla de estos frutos también es afectada y cuando nosotros las abrimos con frecuencia observamos micelio oscuro que cubre las semillas podridas. Cuando las plantas se encuentran en etapa de plántula, la marchitez del chile puede causar damping off y después una pudrición más generalizada del tallo. Esta especie, es decir, la marchitez del chile, Phytophthora capsicileo, puede ocasionar el mayor daño cuando afecta a las raíces y al tallo, generalmente cuando es época de floración. Entonces, en este momento, las plantas rápidamente se marchitan y se secan. Debido al ataque de esta enfermedad se pueden tener infecciones secundarias causadas por inóculo transportado por el aire húmedo, por el salpique de la lluvia, tanto en ramas, hojas y frutos. En las hojas las lesiones son de color verde amarillento que luego se torna en un color café. En ramas se manifiesta como una podrición café oscura y en frutos el tono es verde claro y suave, aunque pronto afectan a todo el fruto y posteriormente este se cubre de un modo blanquecino.
Por los síntomas que se observan en cuello y raíz y la apariencia general que da esta enfermedad, es muy comúnmente confundida con el ataque de Rhizoctonia solani, pero esta última causa una pudrición no compacta en el cuello y se desprende la epidermis, mientras que cuando ataca Phytophthora capsicii la pudrición es dura y no se descascara. ¿Cuál es el control que tenemos que tener nosotros para Phytophthora capsicii? Bueno, se recomienda rotar los cultivos por más de 3 años, nivelar el terreno y formar surcos altos y con pendiente para evitar los excesos de humedad que se puedan llegar a dar en el campo. También se recomienda aplicar riegos frecuentes pero más ligeros. La tolerancia a esta enfermedad se presenta en el siguiente orden. Los cultivos de chile más resistentes son los tipo pasilla, luego vienen los guajillo, ancho y al final están los jalapeños y los serranos, es decir, estos últimos son menos resistentes a esta enfermedad. Es conveniente el uso de semilla sana y desinfectada. ¿Sí? Se pueden desinfectar las plántulas con metalaxil antes del trasplante para evitar pues, cualquier problema de arranque, desde el arranque, ¿no? Hay que aislar y quemar las plantas enfermas y eliminar todos los residuos que quedan. Las aspersiones al follaje se pueden realizar con fungicidas tales como Captan, Ridomil, Aliet, Ricol, Belate, Ditane, entre muchos otros, los cuales pueden ayudar al control de la enfermedad siempre y cuando se sigan las primeras recomendaciones. Incluso antes del trasplante se sugiere sumergir la raíz en una solución fungicida, puede ser Ridomil, antes de llevar la planta al campo definitivo. Y después de esto hay que estar rotando fungicidas, entre los cuales por supuesto deben de ir fungicidas a base de cobre cada semana, principalmente antes de la floración para evitar daños aéreos. Ahora bien, ¿cuál es el ciclo de esta enfermedad? La literatura nos indica que las oosporas son la única fuente de inóculo primario y que éstas pueden llegar a sobrevivir en el suelo por más de 2 años cuando no se obtiene un hospedero presente. El micelio es una fuente importante de inóculo secundario. Las condiciones ambientales que van a favorecer el desarrollo de Phytophthora capsicii son alta humedad del suelo y temperaturas frescas. En la última etapa del cultivo, este es más afectado porque coincide con la época más lluviosa. La enfermedad se presenta por lo general después del trasplante y cuando las lluvias y el mal drenaje del campo permiten su desarrollo. Las infecciones que se pueden llegar a tener en el cuello de la planta se deben a las zoosporas del hongo que son llevadas por el agua e inician la infección a través de las heridas que pueda tener la planta, pero también de los estomas abiertos. El marchitamiento que se observa se debe a una secreción de toxinas del hongo y al taponamiento de los vasos conductores, y las lesiones de las ramas y de las hojas son provocadas por el salpique del agua de lluvia. Se menciona que el hongo sobrevive de una estación a otra en los residuos de la cosecha. Los esporangios que se forman en la base del tallo, los cuales liberan las zoosporas, que después son acarreadas por el agua a otras plantas. Y bueno, el inóculo queda en residuos de cosecha como oosporas, en las semillas atacadas o en el suelo como micelio u oosporas, que al siguiente ciclo obviamente germinan e infectan de nuevo a nuestro cultivo. Hasta aquí con el episodio del día de hoy. Recuerda que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en las notas del episodio y con gusto te responderé. Te espero el día de mañana con un nuevo episodio de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio.
Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.